Si te parece, Agustín, estamos charlando con Agustín Mazzini, diputado del Frente Amplio del Uruguay, con algo que tiene que ver un poco con lo que veníamos charlando, pero en este caso te hago la pregunta con los desafíos del Frente Amplio. Los desafíos del Frente Amplio en un escenario donde vamos a tener un 2023 que va a ser, intuyo, medio transición hacia lo que va a ser el año electoral del 2024. Siempre uno dice, bueno, no podemos hablar del año electoral, pero lo cierto es que eso pasa en la política y se mezcla, ¿no? Digo, ¿cómo ves esta transición? ¿Cuáles son los desafíos del Frente Amplio ante, digamos, de alguna manera, la resistencia ante estos embates que un poco comentabas, Agustín, con respecto a las deficiencias institucionales que hoy se están viviendo en Uruguay, las complicaciones de la vida económica y social? ¿Cómo lo ves este año, los desafíos de la bancada del Frente en el Parlamento? Bien, voy a hacer primero un pequeño antecedente, ¿no? Hoy conversábamos fuera del micrófono que una de las pruebas más importantes que tienen las izquierdas y más cuando somos coalición, como es el Frente Amplio, son las derrotas, ¿no? Siempre ganar es fácil o ir creciendo es fácil. La derrota electoral es un desafío importante para la unidad y para la cohesión de la izquierda, porque ahí empiezan a ver las culpas. Si lo hubiéramos hecho más así, capaz que no perdíamos. Bien, ese proceso el Frente Amplio lo superó, y desde mi perspectiva ninguna derrota es gratuita, y siempre se pierde algo en la derrota, y hoy el pueblo uruguayo la está sufriendo más que nadie en el mundo, pero el Frente Amplio superó la derrota en unidad, superó la derrota sin desmembrarse, y rápidamente buscando un objetivo y un espacio común en la política. Esto que hablábamos, ¿no? De primero juntar todo lo juntable para frenar esta política neoliberal que le hace mal a la mayoría, ¿no? En Estados Unidos surgió un movimiento del 99%, ¿no? Bueno, hay que ver quién es el 99%, pero estas políticas son para el 1%, porque los más ahora son el 1%. Y hay que convencer a la gente, que a veces se confunde y se piensa que está en el 1%, de que en realidad no, que lo otro es, bueno, ese es como uno de los grandes desafíos, ¿no? Cómo volver a representar a la mayoría. Ahí la izquierda nuestra es bastante europeizada y centramos mucho en la economía, el tema de la identificación política, ¿no? O sea, según en qué lugar de la economía te toca estar, según cómo te identificas políticamente. Nosotros sabemos que el pueblo uruguayo tiene otras dimensiones de identificación política, y ahí el Frente Amplio va a tener que aprender bastante a hacer síntesis, porque es lo que decía, nosotros entendemos que representamos el 99%, ahora nos votó el 40%. Entonces ahí tenemos un problema de representación política. Hay gente que se identifica políticamente a través de otras dimensiones que no son solo la económica. Y ahí el Frente Amplio va a tener que empezar a escuchar un poco más al interior, a las distintas expresiones espirituales de la sociedad, que al ser bastante marxistas las hemos desconocido bastante, y en ese sentido el Frente Amplio tiene mucho trabajo de reconciliarse con la sociedad y volverse algo legítimo y votable. Creo que si bien perdimos las elecciones, no fuimos derrotados, sino que nos ganaron unas elecciones, pero no nos derrotaron, quedamos muy cerquita, y el trabajo es posible. Ese es como uno de los grandes desafíos. Y el otro es desenmascarar el verdadero objetivo de este gobierno, que es beneficiar a los menos en desmedro de los más. Y en ese sentido el trabajo político es permanente y cotidiano, y por eso no es un tema de campaña electoral o no. Es un tema de pedagogía política, ¿no? Pero pedagogía no en el sentido de uno enseña y el otro aprende, ¿no? Un poco más pedagogía en el sentido más amplio, ¿no? El de cómo aprendemos entre todos, cómo el Frente Amplio aprende del pueblo, pero cómo también el Frente Amplio logra transmitir al pueblo las necesidades y lo que representa el actual gobierno. Ese es como
el gran desafío. En ese marco siempre cuando se habla de política, de elecciones y de izquierda, está el tema de la renovación que siempre se habla. Y yo creo que si bien nos costó en las elecciones pasadas, hoy el Frente Amplio está en una situación de consolidación de algunas figuras políticas que ya no somos un cuadro de transición, ya somos como metáfora del mundial, ¿no? Ya no somos un cuadro de esos que se está renovando. Ya tenemos figuras políticas consolidadas. El MPP tiene dos grandes figuras que son Yamandú y el Pacha Sánchez, que cada uno, además, son muy complementarias los dos perfiles, ¿no? Yamandú tiene una llegada fuerte hacia el interior, hacia la gente que no está tan metida en el día a día de la política, habla claro, sencillo, a la gente le gusta escucharlo, sin ser el gran incorrecto político, no dice lo que queda más cómodo para decir, siempre se la juega un poquito y eso le da una frescura, una naturalidad, pero también una honestidad, ¿no? A veces se enoja y putea, a veces dice cuando no entiende algo, dice que no lo entiende. A veces los políticos se ponen en una posición de mucha soberbia. Yamandú es un hombre llano, que escucha, que dialoga, que no se las sabe todas, pero sí que sabe conducir y sí que sabe generar alianzas, como lo ha demostrado en Canelones, alcanzando 5 mayorías especiales con 21 votos, con votos colorados, blancos, y generando lo mejor para el departamento. Y por el otro lado tenemos al compañero Pacha Sánchez, que es un dirigente político nato, ¿no? Desde muy joven participó en la regional Montevideo del MPP, fue dirección de Montevideo, después fue dirección nacional, generó espacio y hoy es una de las figuras referentes del MPP, tanto a nivel político como también ideológico, ¿no? Es un referente donde uno se lo para a escuchar y siempre aprende algo, y se nota que tiene, si bien tiene 40 y pocos años, tiene una solidez política que lo hace ser un referente casi que histórico ya del MPP, porque los gurises y hasta los que somos de su generación tenemos la oportunidad de pararnos a escuchar, y además tenemos algunos referentes históricos que sabiamente en el MPP han sabido asumir otro rol que no es el de la cotidiana dirigencia de la organización, como es el Flaco Agassi, que es un sabio, un maestro de la política, que cada vez que lo escuchás te transforma el cerebro. Lucía, el propio Pepe Mujica, que es como no sé, pero ya está en otro nivel, ¿no? Es mundial. Es mundial. El Pepe Mujica. Digo, yo miraba la imagen, ¿viste esa imagen de esa foto ahora en la chacra con la visita de Lula y conté más o menos unas 11, 12 cámaras de televisión, que digo, estaba la televisión brasilera, obviamente toda la uruguaya, digo, ¿quién congrega hoy por hoy no siendo parte del gobierno? Evidentemente juega en otro nivel, ¿no? No, pero es como, yo qué sé, si en fútbol habla de Maradona o Messi, está bien, pero hay dirigentes políticos y está el Pepe Mujica. Claro. Lo mismo pasa con los jugadores de fútbol. Hay muy buenos jugadores de fútbol y después están estos modos. Es obvio. Entonces, nada, y además eso de tener la palabra justa en cada momento. Está en los cuadernos, en los libros de la educación japonesa, francesa. O sea, a veces vas a la chacra y ves gente que viene de todo el mundo peregrinando como si fuera a ver a un líder religioso. O sea, y yo creo que hablando de eso es una de las virtudes del Pepe. Y cierro con esto. El Pepe le dio, no sé si decirlo espiritualidad, pero le dio una vuelta de tuerca a la izquierda que en algo que nos costaba mucho, ¿no? En de darle el sentido a la vida, el sentido ético a la vida, que a veces era muy frío la visión esta economicista que hablaba. El Pepe le dio una visión
metafísica a ser de izquierda. Nos dio una razón de vivir de izquierda más allá de la lucha de clase o de qué lugar en la economía tenés. Y creo que eso lo vamos a valorar. No sé si nosotros vamos a llegar a valorar el aporte filosófico y teórico que le dio el Pepe Mujica a la izquierda a nivel mundial. Y nada, tenemos la suerte de tenerlo al lado, de cada tanto poder hablar con él o verlo, y es un orgullo, pero nada, creo que todavía nos cuesta dimensionar el valor que tiene el Pepe Mujica en la historia de la izquierda. Nos vamos, gracias Nehuen Gusmerotti, sí, él estuvo en la operación técnica. Quédate en la continuidad de Radiográfica y bueno, la despedida. Agustín Mazzini, un lujo la verdad de tenerte acá, y no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando, por supuesto. Bueno, muchas gracias por recibirnos, la verdad es un gusto hablar contigo siempre. Siempre nos divagamos un poco capaz, pero es lo lindo que tiene juntarse con compañeros y hablar de política y del socialismo y de Latinoamérica, que es lo que nos conmueve a todos, y seguimos adelante con eso. Ahí está, pasado Agustín Mazzini, diputado por el Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular del Uruguay. Nosotros nos reencontraremos el próximo sábado aquí por Radiográfica FM 89.3, también por Radio Frecuencia 808. Saludo enorme y por supuesto recuerden que no somos nada si no luchamos. Chao.